Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Feliz inicio de semana. Como siempre, a partir de este momento, en la próxima hora, analizamos la coyuntura de esta jornada. 3 temas son noticia. Se los presentamos primero a través de titulares. En Noticia Venezuela. Se retoma el diálogo por la paz y la tranquilidad del país en República Dominicana. En su capital, las conversaciones generan expectativa entre el pueblo que espera el fin de acciones desestabilizadoras por parte de la oposición. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Argentina. El presidente Macri reduce lo que aumentó al inicio de su gobierno. Es parte de interpretaciones de políticos e investigadores sobre el anuncio del presidente empresario de disminuir en un 25% la estructura total del Estado. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, ahí con titulares, las imágenes Colombia. Se suspenden los diálogos entre gobierno, guerrilla del ELN. La mayor parte del país político culpa al grupo subversivo, al ELN. Sin embargo, se alzan cientos de voces que exigen el camino de la negociación y el silencio de las armas. En Noticia que así comienza con ese análisis. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este lunes las delegaciones de gobierno y oposición de esta nación suramericana se encuentran de nuevo para avanzar en un acuerdo de paz y convivencia que según ambas partes se encuentra muy cerca de ser rubricado. El gobierno venezolano asegura estar listo para la firma de un acuerdo por la paz, mientras que la delegación de oposición argumenta que acude para emplazar al gobierno por condiciones electorales que ya han sido debatidas en la mesa de diálogo. Entre tanto, por parte del gobierno de Venezuela asiste la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, y el experimentado diplomático Roy Chatterton Matos. En la delegación de la oposición se encuentran Julio Borges, Luis Aquiles Moreno, Luis Carlos Padilla, Simón Calzadilla, Manuel Rosales y Enrique Márquez. Se espera que las deliberaciones se prolonguen hasta la madrugada de este martes. Oportuno hacer ese contexto en el que se da de nuevo ese acercamiento entre gobierno y oposición en la República Dominicana, siempre desde el gobierno llamando que este sea el camino del diálogo, de la paz, la tranquilidad para esta nación, para este pueblo. La idea de iniciar conversaciones entre las partes nace en 2014 como consecuencia de los hechos de violencia sediciosa conocidos como La Salida. La iniciativa vino del presidente venezolano Nicolás Maduro y fue rechazada por la derecha. Luego, el mismo año, comienzan negociaciones preliminares con el acompañamiento de cancilleres de la UNASUR y representantes de la Iglesia. La oposición condiciona su participación y rechaza continuar si sus exigencias no se satisfacen. El presidente Maduro reitera la propuesta de avanzar en el diálogo por la paz del país, pero el intercambio queda suspendido una vez más por la negativa de la MUD de formar parte de la Comisión de la Verdad propuesta por el presidente Maduro. En marzo de 2016, la oposición accede a reunirse con una delegación del gobierno en el primero de los acercamientos en República Dominicana. Pese a la disposición del gobierno en lograr la conciliación, la derecha incumplió con sus compromisos y condicionó una vez más su permanencia en las discusiones. En septiembre de 2017 se acuerda crear una comisión de países amigos para dar seguimiento a los diálogos. En 2018 se reanudan los encuentros. Las partes se centran en preservar la paz y superar la coyuntura económica del país. Sin embargo, la continuidad de la iniciativa fue frustrada una vez más por la delegación de la oposición al no asistir al encuentro. El presidente Nicolás Maduro aseguró este domingo que su gobierno se encuentra listo para firmar un acuerdo de paz y convivencia con la oposición. En referencia a la continuación de las conversaciones este lunes, el mandatario recordó el avance de las negociaciones y aseguró que están dadas las condiciones para alcanzar acuerdos trascendentales.
Ahí está la coyuntura, lo que sucede esta noche, el contexto en el que de nuevo se va a esta mesa de diálogo con la expectativa de paz y tranquilidad para el país. Y vamos con el análisis, para ello nos ayuda Julio Chávez, constituyente, presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la División Participativa, Consejos Comunales y Comunas. Constituyente, bienvenido, buenas noches. Gracias, Tatiana, buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. Cuando parecía que prácticamente se daba un golpe al intento de diálogo que tanto ha opado el gobierno de Venezuela, de nuevo se retoma este diálogo durante esta fecha, que para muchos fue una sorpresa. Recordemos que el pasado 18 no asistió la oposición a República Dominicana. ¿Qué crees que pasó para que hoy de nuevo la oposición esté allí con el gobierno hablando de los temas que le interesan a los venezolanos? Bueno, creo que en el marco de esas, digamos, iniciativas que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, creo que ya formalmente van 30 iniciativas, desde que el presidente Maduro es presidente de la República, y que en reiterados momentos, en reiteradas oportunidades, Tatiana, lo que ha habido por parte de la oposición es desinterés, es descalificar, ¿no?, esa posibilidad de conversar y dialogar sobre temas centrales, temas fundamentales para el país, y que lamentablemente pues no ha surgido de esta oposición venezolana realmente el interés para avanzar, ¿no?, en un diálogo que debe partir del reconocimiento y el respeto, ¿no? Entonces, bueno, hoy nuevamente se insiste, el gobierno reitera la disposición a dialogar como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Hay aparentemente un receso, creo que ahí hubo, digamos, un esfuerzo importante del Estado del Vaticano, del Papa Francisco fundamentalmente, quien dirige la política exterior del Estado del Vaticano, y que el Papa en América Latina, ¿no?, ha tratado, ¿verdad?, de muy buena manera en facilitar, digamos, los procesos de diálogo, como por ejemplo en el caso de Colombia, como el caso de Venezuela, ¿no?, y otros países que realmente pues han visto en el Papa Francisco esa convocatoria sincera, y pareciera pues, ¿no?, que esta vez su paso reciente por América Latina dejó sembrado, digamos, esa esperanza última en esta oposición para que se siente a dialogar, cuando el presidente ya de Dominicana... Esa amada patria grande, como se despidió él precisamente de América Latina. Como se despidió, ¿no?, con cierta nostalgia, porque no es la misma patria grande que de hecho, también lo dijo, a su manera, evidentemente. Sí, señor. Entonces, bueno, creemos que los esfuerzos del propio presidente dominicano, Danilo Medina, y estos cancilleres que se han incorporado como observadores, ellos han pedido, Tatiana, cualquier cantidad de condiciones, y realmente el gobierno ha estado dispuesto a ello. Recordemos entonces cómo ha sido este cronograma de diálogos frustrados por la oposición, porque realmente yo particularmente soy un convencido, Tatiana, de que esta oposición venezolana, que hoy está atomizada, que está, digamos, carente de un liderazgo coherente, que lo que los anima hoy en día, a partir de todo ese capital político que han perdido, que han echado por la borda, por todas estas acciones de desestabilización, de impulsar el terrorismo, nosotros hemos venido desarrollando, Tatiana, un trabajo de investigación, cómo desde las bases militares norteamericanas en territorio colombiano se viene utilizando para formar, para entrenar paramilitares que lo están ubicando en territorio venezolano, cómo han venido ocupando algunos municipios del estado Táchira y amenazan con avanzar hacia el estado Mérida. Esa es una denuncia muy grave, constituyente, entre otras cosas, porque desde el Estado colombiano, desde el gobierno colombiano, ya no hay paramilitares. Hay otro tipo de estructuras como las llamadas bandas criminales. Bueno, pero recuérdate que a partir de esos procesos de diálogo, la desmovilización de la FARC, ¿no?, en esa, digamos, esa franja del territorio colombiano, ha generado por parte, ¿no?, de estas autodefensas, estos grupos que venían operando del lado colombiano, sí, y que son los que controlan inclusive todo este ataque a la economía, son los que dirigen, es la oligarquía colombiana, es el Estado colombiano, quien ha creado toda una infraestructura en la franja fronteriza, e inclusive ya están avanzando sobre territorio venezolano, y hay algunas áreas que utilizan para captar jóvenes del centro del país
entrenarlos en esos campamentos para precisamente generar estos actos de foquismo que esa gente que acompañaba esta banda criminal terrorista, ¿no?, de Óscar Pérez, venía denunciando de que ellos iban entonces a generar actos de sabotaje, carros bombas, asesinatos selectivos, y tiene que ver realmente con la intención. ¿Crees que detrás de esa célula terrorista estaba toda esa estructura que me estás contando? Por supuesto que hay una relación directa entre el accionar del expresidente Uribe, del expresidente Pastrana, del propio presidente Santos, como han venido estimulando, ¿no?, estas bandas de criminales, de terroristas, de autodefensa, de paramilitares en esa zona, y que están buscando mecanismos en vista de que la oposición fracasó en todos sus intentos, de que inclusive la posibilidad de un escenario electoral reciente, como lo ha aprobado la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no?, de instruir al poder electoral para que convoquen el primer cuatrimestre del año, así como lo plantea la oposición venezolana. Todo el mundo es testigo de que la oposición venezolana venía planteando elecciones anticipadas que adelantaran las elecciones presidenciales. Bueno, eso fue lo que decidió la Asamblea Nacional Constituyente, Tatiana. Y ahora qué cosa tan extraña que la oposición no quiere elecciones, que entonces ahora la comunidad europea, dicen ellos, para ayudar al diálogo, para reforzar el diálogo, emiten, ¿no?, actos de agresión contra dirigentes venezolanos, contra el Estado venezolano. Califican el proceso de elecciones, que aún no se tiene fecha, pero se sabe que será de aquí a finales de abril, como ilegítimo e inconstitucional. Eso realmente llama profundamente la atención. Desde la perspectiva de la agenda, se habla de una reestructuración del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué hay que hacer el sistema electoral venezolano? ¿Cuántas veces no se ha dicho por distintas autoridades de distintas partes del mundo que es casi perfecto? Claro, y recordemos también que ese mismo consejo... ¿Pero qué es entonces lo que estarían buscando, constituyente? Bueno, Tatiana, es que ese mismo consejo electoral fue el que les garantizó la elección a la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del 2015. ¿Tú te acuerdas, no? Que la oposición venezolana fue a elecciones con el mismo consejo electoral, con la misma estructura, con el mismo personal técnico, y bueno, ellos allí reconocieron al Consejo Nacional Electoral, nosotros reconocimos los resultados, y ese mismo Consejo Nacional Electoral es el que ha sido ratificado, Tatiana, precisamente por generar tanta confianza en el país, y que la comunidad internacional ha expresado de manera pública, abierta, que es uno de los mejores sistemas electorales, que es quizás el proceso electoral más avanzado en todo el hemisferio y quizás en el mundo, ¿no? Yo decía que casi perfecto porque todo es posiblemente perfectible, pero sin duda es uno de los mejores sistemas del mundo en términos electorales. De allí, por eso, la pregunta que quedaba planteada. El otro asunto, que bien lo recordaba hoy Jorge Rodríguez, miembro de la delegación, la grosera injerencia de país alguno sobre asuntos que solo debe resolver el pueblo venezolano. Esto no puede ser permitido. Sin embargo, se ha permanecido en la agenda del lado del gobierno. Del otro lado, vemos que la injerencia se mantiene. El bloqueo financiero internacional es absolutamente evidente. Yo creo que tiene que ver con la incapacidad de la oposición venezolana en lograr los objetivos que ellos se han planteado, ¿no?, que es superar o derrocar al gobierno, en vista de que han intentado de diferentes formas y maneras, Tatiana, y no han logrado realmente derrocar al gobierno. Ellos, por supuesto, apelan, ¿no?, a todos esos poderes fácticos en el mundo que se han conjugado para generar toda una operación contra el país. Y tú lo decías, es decir, un país como el nuestro, que está siendo perseguido financieramente, que nos están cerrando todas las cuentas internacionales que tiene PDVSA y que tiene la República, que inclusive aún pagando, ¿no?, al día más de 71 mil millones de dólares por concepto de deuda, de capital e intereses de la deuda externa, manipulan el riesgo país para que entonces ningún banco en el mundo, ningún sistema financiero pueda apoyar o respaldar en algún momento el sistema bancario nacional. Esto que ha evidenciado esta situación, por ejemplo, de las calificadoras de riesgo, las investigaciones que uno creía que eran realmente técnicas,
con el tema de Venezuela, eso se ha develado, eso es un asunto político. Eso no tiene que ver con la economía, ni con las leyes de la economía, ni con el comportamiento de los indicadores, nada de eso. Es una operación política de grandes magnitudes en virtud de que esa oposición en el país no logró el objetivo. Andan dispersos, andan divididos, andan enfrentados. Bueno, muchos de esos partidos que han incurrido, ¿no?, en el error de no participar en un proceso electoral, y cuando se le aplica la ley tienen que renovar sus nóminas en este caso, muchos de ellos no lo van a poder hacer, Tatiana. Y en virtud de eso, creo que la oposición se ha dado cuenta, y es lo que está en ellos, el cálculo que están haciendo, de que no tienen ninguna posibilidad electoral de derrotar a las fuerzas del chavismo, aun cuando han propiciado y han generado toda esta agresión a la economía y al pueblo venezolano, fundamentalmente desde Colombia, como lo hemos venido denunciando. Toda esa infraestructura que se creó del lado colombiano fue precisamente para agredir la economía, para atacar el signo monetario. Bueno, no han podido de ninguna manera, ni con los ataques, ni con las supuestas sanciones de la Comunidad Económica Europea, ni con la administración Obama, absolutamente no han logrado sino fortalecer a lo interno el chavismo, y allí están los resultados. Habrá que estar muy atento, constituyente, porque el secretario de Estado de Estados Unidos viene la próxima semana, visita varias naciones. Primero hablan de asuntos bilaterales y después para resolver la crisis venezolana. Y uno de esos países que visita es es Colombia, para hablar de Venezuela y también Argentina. Claro, es para agilizar el Plan Colombia, o esa fase del Plan Colombia que está recogido en ese famoso documento, Operación Freedom Parte 2, Libertad Venezuela Parte 2, ¿no?, donde ahí claramente se establecen los pasos que ha venido dando el Departamento de Estado, el Comando Sur, ¿no?, para activar toda esta infraestructura que ellos tienen del lado colombiano y buscar en efecto, amparándose, ¿no?, en un supuesto canal humanitario. Lo que está detrás de todo eso es una agresión militar, pero no va a ser directa con tropa norteamericana, estimo yo particularmente, sino utilizando esto que te decía, bandas de paramilitares que están entrenando en la zona fronteriza para generar todos estos planes de terror, de miedo, de desestabilización que esa banda criminal de Óscar Pérez había develado, ¿no?, a partir de la captura que hizo el gobierno, y que en efecto puso al descubierto que estos planes están siendo estimulados por la CIA de los Estados Unidos, como lo dijo Mike Pompeo abiertamente, que él estaba detrás, Tatiana, de todas las sanciones y todas las operaciones a futuro, no descartando la acción militar. De modo que nosotros estamos claros y convencidos. Y entrarán en una faceta de esas, en una región de paz, en donde el único país que por más de 50 años mantiene un conflicto y que se pide por el clamor de millones que realmente se logre la paz, ¿van a emprender semejante tarea de desestabilizar todo un continente? Yo creo que ellos están... ¿Por el petróleo de Venezuela? Ellos están apresurando todos los planes, Tatiana, en efecto, por las carencias que tienen ellos en cuanto a las fuentes energéticas. Recordemos lo difícil que ha sido para Estados Unidos y el parque industrial de los países desarrollados tener, digamos, oponerse en el petróleo del Medio Oriente. Todas las dificultades que se han generado en el Medio Oriente hacen muy atractivo el petróleo venezolano, las riquezas venezolanas. Está mucho más cerca. Está mucho más cerca, ¿no? Entonces, por supuesto que además la posición geoestratégica que Venezuela tiene, digamos, en el continente, pero además, como ellos llaman, ¿no?, el mal ejemplo que ha significado la revolución bolivariana para los países de la patria grande, como decía el Papa Francisco. Este es el mejor ejemplo, y ahora se medirá de nuevo en un proceso de elecciones democráticas, así digan lo contrario. Seguramente, nosotros estamos preparados. El partido hoy en la dirección nacional, Tatiana. Y el pueblo también deberá estar preparado. Estamos listos, preparando, afinando los detalles de la maquinaria, mejorando, corrigiendo, por supuesto, trabajando todo ese tema organizativo, el pronunciamiento que han habido de las bases del partido y de nuestro pueblo en razón, ¿no?, de la candidatura para la reelección del presidente Maduro ha sido realmente impresionante en virtud, ¿no?, de toda esta agresión contra el pueblo venezolano, porque es difícil realmente en esta coyuntura en la que nosotros estamos siendo tan brutalmente atacados, que hoy el pueblo responde, ¿no?, a todas esas agresiones, es con más democracia, con más participación, porque en efecto las elecciones
como están previstas, como están planteadas, Tatiana, va a dar una posibilidad, va a despejar, ¿no?, las incógnitas para seguir avanzando en la construcción de un modelo económico productivo que convoque a todos los sectores. Y en esa dirección estamos avanzando nosotros. La gran preocupación de los Estados Unidos es que esa oposición en el país no le ha servido para nada a pesar de la gran cantidad de financiamiento. Fíjate tú cómo inclusive ONG, a través de estas iglesias que operan en el país, mormones, que son, digamos, espacios encubiertos de agentes de inteligencia que están actuando en el país, cómo han intentado de tantas formas y maneras y no han logrado descifrar la subjetividad, lo que es el chavismo en el caso venezolano. Y ¿Por qué no lo logran entender, constituyente? Yo creo que realmente ellos no han desestimado, han subestimado al pueblo venezolano, al presidente Nicolás Maduro y sobre todo lo importante del legado del comandante Hugo Chávez. Creo que no han podido interpretar y no han podido descifrar y nunca lo van a hacer, porque esa oposición lo que está llena es de odio. Es decir, ellos están de alguna manera, Tatiana, han hecho política los últimos años sobre la base del odio, de la rabia, del resentimiento. Y eso es lo que se le transmite a sus seguidores. A sus seguidores, por eso es que decimos que estamos enfrentando una generación facha, una generación fascista. Y esa no es la mejor forma de hacer política. Por eso, ojalá, Tatiana, y hoy, en este receso que se ha planteado en Dominicana, finalmente acuerden, ¿no?, y firmen lo que ya ellos habían anunciado. Pero bueno, esas llamadas, esas presiones que vienen de la embajada norteamericana y claro, sobre todo el ala guerrerista del Congreso norteamericano, de toda esa ala que encabeza Marco Rubio y toda esta gente, ¿no?, que son enemigos acérrimos históricos del pueblo y de la revolución bolivariana, yo creo que Marco Rubio, Bob Menéndez, Iliana Ross, toda esta triada ha sido realmente la que ha accionado a través de un poderoso lobby para que realmente estas agresiones contra el país cada día se profundicen, pero que no han logrado los objetivos. Tatiana, te explicaba entonces que no ha podido descifrar el enemigo, porque mientras más presiones y más asfixian a este pueblo, pues la gente siente la posibilidad de expresarse. Y fíjate los resultados que obtuvimos en el segundo semestre del 2017. 3 elecciones que no hace ningún país en el mundo y nos catalogan de dictadura, y nosotros logramos 3 importantes victorias en el segundo semestre del año, ¿no? Y a pesar de que allí arreció todo este ataque y este bloqueo criminal y esta inflación inducida a través de los mecanismos financieros que ellos han desarrollado. Bueno, eso creo que realmente al final es lo que está privando para que esta oposición patee la mesa de diálogo, porque sabe que los resultados electorales, sea cuando sean, Tatiana, en 3 meses, antes del 30, en marzo o cuando sea, saben que van a favorecer a las fuerzas revolucionarias, porque el pueblo está consciente. De hecho, las encuestas que han salido durante la última semana ya así lo plantean, y los opinadores muy conocidos en Venezuela también lo dicen, por la fractura de la oposición. Me quedan 2 preguntas para hacerle, constituyente. Una, en lo inmediato es precisamente un tema que usted plantea, la necesidad que tiene el pueblo venezolano, lograr el control de precios para lograr el control y la lucha contra la guerra económica. Desde la Asamblea Nacional Constituyente se han creado leyes, hay normas. Ahora el asunto es esto, ¿cómo se operativiza? Claro, y te decía que una buena parte de las acciones que la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no?, va a asumir, toda vez que ya hemos avanzado en actos constituyentes, en leyes constituyentes, para darle sustento, viabilidad al modelo económico basado en la producción fundamentalmente, es también decisiones para atacar esos mecanismos que se crearon del lado colombiano. Así como allá, que tú conoces bien, Tatiana, se estableció una resolución número 8, digamos, un instrumento jurídico. Aquí también haremos lo propio, un acto constituyente para enfrentar legalmente esa creación de las casas de cambio paralelas. Y nosotros avanzaremos también en la ley de las casas de cambio para dotar a toda la frontera del lado venezolano de esas casas de cambio, para que de igual manera le hagamos la contraparte con la misma medicina que le han aplicado
a Venezuela desde estas casas de cambio, que es el sustento de esta página terrorista de dólar paralelo. De modo que donde esas decisiones... dice además dólar Cúcuta, con nombre propio, tiene dólar Cúcuta. Claro, porque la establece esas casas de cambio paralelas, privadas, ¿no?, que manipulan la paridad cambiaria para que esto sea el sustento y cada día se empobrezca el signo monetario. De esa manera nosotros vamos a responder en la frontera, y creo que el propio presidente Maduro va a tomar decisiones importantes, Tatiana, en función de combatir estas expresiones del paramilitarismo que vienen del lado colombiano, auspiciados por el gobierno de Santos, para intentar, generar nuevamente una ola de desestabilización y de asesinatos en el país, cosa que alertamos, por supuesto, y estaremos preparados para, superar toda esa situación. Y me queda una pregunta más por hacerle, también en términos electorales, ya a punto de despedir porque tenemos más información sobre esta noche de lo que está pasando en República Dominicana Constituyente. ¿Será un candidato único a través, no sé, la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Podrá tener otro nombre? ¿O veremos distintos candidatos de la oposición? ¿Cómo ves el escenario? Mira, nos gustaría saber realmente cómo va Hice pregunta de futurología. A responder la oposición. Bueno, es una oposición tan desmoralizada, ¿no?, tan carente de proyecto, ¿no?, tan poco amor por el país. Nosotros realmente estamos preparados con nuestro candidato, que es el presidente Nicolás Maduro, y lo vamos a ratificar y nos vamos a organizar de tal manera que van a surgir movimientos sociales en respaldo, ¿no?, a la opción del presidente Maduro. Ahora, del lado de la oposición, no sé cuántos, creo que hay como 8 aspirantes hasta ahora. Unos hablan de consenso, de unas elecciones primarias, otros hablan de imponer, esperar que la embajada norteamericana diga cuál es el candidato, pero sea lo que sea el candidato que sea, el chavismo le va a dar una derrota monumental a esa oposición, y nosotros, a partir de esa victoria, seguiremos el camino de paz que ha planteado el presidente Maduro. Y finalizamos como comenzamos, pendientes de la coyuntura en República Dominicana. Allí está nuestra enviada especial Madeleine García. Madeleine. Información de último minuto que se genera acá en República Dominicana, el portavoz del gobierno del presidente Danilo. Sí, estábamos pautados para reencontrarnos a las 9 de la noche, pero las partes, tanto el gobierno como la oposición de Venezuela, han convenido volver a reunirse mañana a las 9 de la mañana. Al parecer necesitan trabajar más, un poquito más, y por eso han decidido reencontrarse a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. Así que les pido, por favor, que comprendan esta situación, ¿verdad? Y que nos volvamos a reunir mañana a las 9 de la mañana en punto aquí en la Cancillería Dominicana. ¿De acuerdo? ¿Representan los cancilleres de los países igual que hoy? Por supuesto, igual que hoy, exactamente igual el día de hoy. Pero estas cosas toman tiempo, ¿no? Toman tiempo y tenemos que comprender la situación. ¿Y los ánimos cómo están? Muy bien, muy buenos. Lo que yo he podido percibir, muy bien. Es un tema crucial, es un tema de importancia que amerita toda la seriedad, ¿verdad?, toda la ponderación. Entonces todos tenemos que entender de que es razonable y es conveniente de que se tome su tiempo, y por eso mañana a las 9 de la mañana pues volverán a reunirse, ¿de acuerdo? Yo siento que todos los que están convocados desean un acuerdo, y eso es lo mejor que puede suceder para Venezuela, ¿no? Para eso están aquí, conversando en el diálogo. Eso es lo que se procura. Así que muchas gracias. ¿Se avanzó en algún punto, Marcelo? No lo sé, esos son detalles que solo ellos pueden informar. Bien, parte de las declaraciones del portavoz del gobierno de República Dominicana, Roberto Rodríguez, quien ha dicho pues que todo estaba pautado para que hoy a las 9 de la noche se encontraran aquí en la sede de la Cancillería, pero lo han dejado para mañana a las 9 de la mañana porque las partes necesitan analizar más los puntos que en el día de hoy han debatido. Así que mañana estaremos nuevamente acá para llevarles a ustedes información de importancia. Adelante. Así es, gracias Madeleine García, nuestra enviada especial a República Dominicana, 9 de la mañana hora local, que es la misma hora en Venezuela mañana. Muy pendientes de ello, constituyente, muchas gracias. Gracias a ti, estamos listos para firmar estos acuerdos de paz e ir a las elecciones y dirimir las diferencias. Ahí dijo el vocero de la Cancillería algo importante. Ambos quieren que haya acuerdos, ambas delegaciones, eso es importante, ¿no? Es un buen mensaje que se envía a esta hora. Muy bueno.
Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, constituyente. Gracias. Un placer y bienvenido siempre. Regreso con ustedes a la mesa para, a manera de síntesis, compartir más información de nuestra multiplataforma. Lo tenemos aquí, Avanza Diálogo Venezolano por la Paz en República Dominicana. Les hablamos de un recuento desde el momento precisamente en que llegaban ambas delegaciones. Delegaciones de gobierno y oposición de Venezuela retomaron este lunes la quinta ronda del Diálogo por la Paz, esto es en Santo Domingo, República Dominicana, para concretar acuerdos que garanticen la paz, la estabilidad en el país. También los acompañantes internacionales están presentes en ese encuentro, el cual ya transcurrió durante 6 horas seguidas. Actualmente sale un receso de 3 horas para luego continuar, y tenemos la información de último minuto que nos entregaba Madeleine García. Un receso que quedará entonces pautado para las 9 de la mañana, hora local, en República Dominicana para este martes. Pendientes de todo ello, por supuesto en el Noticia, por supuesto en el servicio informativo de Telesur. Así nos vamos a una pausa. Al volver en Noticia Argentina, Macri reduce lo que aumentó al inicio de su gobierno. Esta es parte de interpretaciones de políticos e investigadores sobre el anuncio del presidente empresario de disminuir en un 25% el Estado, el gobierno nacional. Tenemos información, tenemos el análisis para ver qué hay detrás de esto. Al volver en el Noticia. En Noticia Argentina, otro golpe a la clase trabajadora. Este lunes, el presidente Mauricio Macri sorprende a la población con nuevas medidas económicas. Según el presidente empresario, así se hará frente al déficit fiscal. La medida es, en todo caso, considerado como abusiva por parte de la oposición de este país. Tenemos detalles a continuación. El último informe de despidos y suspensiones del Centro de Economía Política de Argentina indica que para diciembre de 2017 los despidos del sector público fueron casi 2.000. El primer mes de este año no mostró un comportamiento distinto. A este panorama se suma el anuncio de un recorte del 25% en la estructura del gobierno, lo que se traduce en el despido de 1 de cada 4 empleados públicos. Estamos entonces proponiendo estructuras nuevas que nos ayuden a tener un Estado más ágil, más atento, más preparado para gestionar mejor. Y gestionar mejor significa solucionar los problemas de la gente. Por eso vamos a reducir cerca de un 25% de cargos políticos. Es un 25% del presupuesto de la política en el Poder Ejecutivo. Esto equivale aproximadamente a 1.000 cargos y un ahorro de 1.500 millones de pesos por año. La reducción sistemática de personal implica que en los próximos años se acabarán 70.000 contratos temporales. El plan entrará en vigencia el 1 de marzo y se aplicará en los 22 ministerios y la jefatura del gabinete. Dejar sin empleo y a la deriva a los empleados públicos no es el único mecanismo de consolidación del proyecto de Cambiemos. El presidente Macri también informó que este año no habrá negociaciones salariales y los sueldos quedan congelados. No es la primera vez que el presidente argentino toma medidas similares. Sin embargo, es la más agresiva. Desde el principio de su mandato, Macri ordenó el despido de miles de funcionarios de varias instituciones del Estado por razones políticas. Tenemos más información a esta hora con Edgardo Esteban, nuestro corresponsal permanente en Buenos Aires. Edgardo, muy buenas noches. Y preguntarte de reacciones desde los sectores sociales, trabajadores y, por supuesto, desde los sectores políticos. Tatiana, te saludamos a toda la audiencia de Telesur, y los anuncios de hoy del presidente Mauricio Macri de alguna forma trata de justificar lo que sí está pasando de forma grave en lo que es el desguace del Estado argentino y la cantidad de despidos que se viven a diario. Son despidos en lo que significa la estructura política que él llevó y que armó en lo que son los cargos más jerárquicos, secretarios, que llegaron con él el 10 de diciembre del año 2015 de esa estructura. De alguna forma dice, bueno, nosotros también hacemos el sacrificio que está teniendo el pueblo argentino, los trabajadores del sector
estatal, recordemos lo que pasa en los medios públicos, en la salud, en fabricaciones militares. Hoy estuvimos también en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Ahí hay 250 despidos, el 10% de lo que significa la planta, que es parte del desarrollo industrial que tiene la Argentina. Es clave en el entramado de la productividad industrial, en lo que significa la innovación, la investigación, todo lo que tenga que ver con los avances tecnológicos, porque ahí se dan las patentes. Cerrar el INTI, que es una de las posibilidades que se han anunciado, es cerrar la industria nacional, y de alguna forma se está atacando justamente todo lo que tenga que ver con el trabajo, con la productividad. De esa perspectiva, los anuncios de hoy fueron vistos por parte de la oposición como de alguna forma parte de esta transformación, pero también con mucha prudencia, porque es la onda expansiva, las secuelas que significan esos despidos, porque esas estructuraciones significan que van a haber trabajadores que también van a quedar en la calle como parte de esta renovación que significa achicar cada vez más el Estado por parte de este gobierno de derecha de Mauricio. Complicada la situación. Gracias, Edgardo. Ese es el panorama y apenas comenzando el año. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Edgardo Esteban, nuestro corresponsal permanente desde Buenos Aires. Así vamos con el análisis. Felipe Yapura es periodista especializado en política legislativa, miembro del diario El Tiempo, también está desde la capital argentina. Hola Felipe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Algunos, como el diputado Agustín Rossi, creen que esa medida de Macri es una mentira porque al inicio de su gobierno, el presidente Macri aumentó el tamaño del Estado en secretarías, en más ministerios, dice él, por ejemplo, y otros sectores políticos que lo acompañan, que lo apoyan, que ha sido el presidente que más ha generado crecimiento del Estado, que llegó al 25%, que es el mismo 25% que ahora está diciendo que disminuye. ¿Cómo ves esta interpretación? Bueno, creo que hay que tener en cuenta algunos conceptos bien claros. Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional en la República Argentina, el proceso de despidos de empleados públicos, como se los conoce acá, que son los trabajadores, que pueden ser científicos, pero también puede ser el trabajador de cualquier área del gobierno nacional, de reparticiones que sean centralizadas o descentralizadas de la estructura del Estado Nacional Argentino. Esto ha sido un proceso prácticamente continuo desde el último momento en que ellos llegaron al gobierno. Ahora bien, el anuncio que realiza hoy el presidente Mauricio Macri es un anuncio que efectivamente es un anuncio mentiroso en tanto y en cuanto plantea la reducción de los funcionarios, que acá en la Argentina se llaman funcionarios, a aquellas designaciones políticas. Esto es, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores, son cargos absolutamente políticos que obviamente terminan una vez que termina el gobierno o cuando despiden al ministro. En este caso, esta reducción que plantea significa que hablaba de 1.500 millones de pesos, significa para el presupuesto anual de la República Argentina apenas el 0.05%. Lo reitero, 0.05%. Esto lo puede querer mostrar como una especie de compensación con respecto a todos los despidos que está realizando, todos los despidos que se han ido realizando desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha de hoy, como recién comentaba Edgardo Esteban sobre lo que está pasando en el INTI con esos 250 profesionales, algunos científicos que garantizan la calidad de la industria argentina. Sin embargo, a eso se lo están despidiendo y esto ocurre casi de manera sistemática en todas las áreas del Estado. Por lo tanto, esto que anunció el presidente fue nada más que para engañar tal vez o tratar de contener a algunos sectores sociales que lo acompañan, pero en nada implica, sinceramente, un cambio en la estructura real del Estado. En todo caso, lo que están buscando en realidad es destruirlo, pero destruyéndolo a través del despido de los trabajadores, a través de los profesionales y científicos que trabajan para el Estado, que le da el sustento al desarrollo industrial que tiene o que uno espera de un país como la República Argentina. Sí, ¿no? Felipe, incluso con esta medida que también anuncia hoy de no debe haber ningún tipo de familia, de conexión familiar con el tren ministerial dentro del gobierno nacional. Creo que es que obedece a lo mismo que nos estás diciendo o al escándalo que había con el ministro de Trabajo.
Sin duda que está muy relacionado con el escándalo del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que fue denunciado por haber tenido, él como ministro de Trabajo, tenía una empleada no registrada que trabajaba para toda su familia e incluso ante un reclamo de incremento salarial, la contrató en un sindicato que estaba intervenido y la puso él mismo. Entonces esto en cualquier otro país o en cualquier otra circunstancia, acá también en la República Argentina, hubiera sido un gran escándalo que hubiese terminado con la renuncia del ministro. Mauricio Macri lo ratificó hoy, pero hace esta medida, esta jugada que es de sacar los hermanos de funcionarios que son ministros, qué sé yo, y es como una especie de maquillaje para lo que realmente está pasando acá, que es la gran destrucción de todo el esquema, no solo del Estado, sino de los servicios que presta el Estado. Porque acá se plantea reducir una plantilla de funcionarios que, como te decía, representan el 0,05% de lo que es el presupuesto anual para este año, plantea como una gran medida el no incremento salarial para estos sectores, para esta gente, que en realidad, si bien uno puede decir todo trabajador, aunque sea ministro, merece un incremento salarial anual, lo cierto es que los sueldos de los ministros están muchísimo por encima de lo que cobra un trabajador común, e incluso que son altamente calificados, e incluso mucho más calificados que algunos ministros que tiene hoy la Argentina. Pero en ese sentido lo que está anticipando es cuál es la política de este gobierno, que va a impedir incrementos salariales para todo el universo trabajador, para que no recuperen la capacidad de los trabajadores de sus salarios, que vienen sufriendo desde el 2016 a la fecha, en la caída de su poder adquisitivo. Y este año, donde ya se ha ido modificando la pauta inflacionaria para el 2018, ya sabemos que lo que está queriendo ofrecer el gobierno, o mejor dicho, imponer el gobierno, porque no es una oferta, va a ser infinitamente superior a lo que es a la inflación prevista por consultoras privadas afines al gobierno, que ya hablan de una inflación superior al 20%, a pesar de que la pauta que plantea el gobierno es del 15%. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay acá todo un achicamiento del Estado y un ataque muy fuerte, muy contundente a todas las organizaciones sindicales, las organizaciones que se da una sociedad como cualquiera, como la Argentina en este caso, para imponer estas políticas neoliberales, ¿no? Claro, Felipe, para despedirte brevemente, el asunto de fondo entonces no es el llamado déficit fiscal, porque todas las acciones que emprende el gobierno de Cambiemos, el gobierno macrista, dicen que es para contener el déficit fiscal. Del otro lado, hay gran preocupación porque se mantiene la fuga de capitales. Sin duda, acá hay una cosa que está sucediendo. Hay fuga de capitales, hay un incremento impresionante de las importaciones y una caída de las exportaciones, que es la producción argentina, y por eso el déficit fiscal va a crecer, va a seguir creciendo y se va a permanecer en el tiempo, y la única respuesta que tiene real el gobierno es el endeudamiento permanente. Y como maquillaje hace estas medidas de recorte en el ámbito político del Poder Ejecutivo. Eso, mal que nos pese, y lamentablemente nos lleva a tener un destino, vamos a tener un destino parecido tal vez al del... Ojalá que no sea así, pero todo indicaría que si seguimos estos pasos, vamos camino a una crisis de magnitud que tal vez en este momento no estamos sabiendo cómo merituarla, ¿no? Felipe, tengo que preguntarte allí, ¿te imaginas una crisis como la del 2001? ¿Crees que realmente puede repetirse ese ciclo? Ojalá que no suceda. Ojalá que no. Ojalá que no, pero para eso hay que cambiar algunas medidas de gobierno que obviamente son absolutamente contrarias a la ideología que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias, Felipe, por ese análisis. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está, ese es el panorama en Argentina, al que sin duda le hacemos seguimiento permanente. Son medidas económicas que golpean al conjunto de los trabajadores en este país, trabajadores privados, trabajadores públicos. No se calcula una cifra exacta a qué se refiere el presidente Macri con ese 25%. Es algo que seguramente veremos en los próximos días. Publicaciones de expertos en términos económicos que darán esas investigaciones. Muy bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia,
Se suspenden los diálogos entre gobierno, la guerrilla del ELN, casi todo el país político culpa al grupo subversivo. Sin embargo, se alzan voces que exigen el camino de la negociación, algo fundamental, el silencio de las armas en las zonas de conflicto. Información, análisis al volver en el Noticias. En Noticia Colombia, este lunes el presidente de esta nación, Juan Manuel Santos, suspendió los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Indicó que no serán retomadas hasta que la insurgencia muestre la coherencia. La decisión ha desatado múltiples reacciones. Organizaciones sociales, comunidades que hicieron parte del mecanismo de veeduría social al cese al fuego bilateral, llaman a las partes a retomar las negociaciones en Quito y también le piden coherencia al presidente Santos. En medio de fuertes presiones por un cese bilateral, el gobierno colombiano suspendió el quinto ciclo de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional que comenzaron a principios de 2017. He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista el quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones. Esta decisión es anunciada tras una serie de atentados registrados el pasado fin de semana contra estaciones de policía en el Caribe colombiano. En menos de 24 horas, 3 ataques con explosivos dejaron 7 muertos y decenas de heridos, entre ellos civiles. El ELN se atribuyó los hechos. La organización justificó que su accionar es una forma de exigir al gobierno respuesta oportuna a las exigencias del pueblo colombiano que aguanta y pelea por su sobrevivencia y dignidad. Advirtió que mientras no exista un nuevo cese, seguirán ocurriendo acciones militares de lado y lado. Las conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN estaban congeladas desde el pasado 10 de enero, después del atentado a un oleoducto, un día después de haber finalizado el cese al fuego bilateral. Precisamente, silenciar los fusiles y parar las hostilidades dejó resultados satisfactorios. Según un informe del CERAC, desde su inicio no se registraron enfrentamientos armados entre el grupo guerrillero y la fuerza pública, lo que llevó tranquilidad a las regiones más afectadas. Tenemos más información a esta hora. Múltiples reacciones, les decíamos en titulares. De eso hablamos con Milton Henao desde Bogotá. Milton, ¿cómo reciben esta noticia las comunidades particularmente afectadas, vulnerables en las zonas de conflicto? Así es, Tatiana, pues con mucha desilusión se ha recibido esta noticia, este anuncio que ha hecho el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pero también con mucho dolor alrededor de lo que significa la muerte de estos policías colombianos, al fin y al cabo, que están inmersos en este tema del conflicto colombiano. Se decía por parte de algunos analistas que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos o él propiamente pedían el día de hoy coherencia, pero también le han dicho que esa coherencia tiene que ir dirigida en cuanto a los compromisos que el gobierno colombiano asumió frente a este proceso de paz. Recordarán ustedes que uno de los mínimos humanitarios que se había establecido era la seguridad para los líderes sociales. Vimos cómo durante el fin de semana 2 líderes sociales más fueron asesinados en este país. En el 2017 más de 150 de ellos también fueron muertos, específicamente por grupos al margen de la ley relacionados con grupos paramilitares. Así las cosas, pues las reacciones que se han generado en primera instancia han girado en torno a respaldar en todo caso un diálogo que ojalá se pueda caminar hacia esa paz completa que tanto se ha pedido para Colombia.
podríamos decir que dentro de los que ganan y pierden dentro de este proceso, pues definitivamente los que ganan son las compañías y las industrias electoreras, sobre todo a la extrema derecha de este país, que seguramente va a aprovechar o aprovechó, como sucedió el día pasado, estos atentados, este tipo de hechos para irse en contra del proceso de paz, no solamente con el ELN, sino el que ya se implementa con la guerrilla de las FARC. Pierden las comunidades que están en los territorios, que lamentablemente van a seguir viendo cómo en sus territorios se convierten en escenarios de guerra, que se le suma también a ese escenario que se venía desarrollando, como lo mencionábamos anteriormente, y que tiene que ver específicamente con estos grupos paramilitares que siguen sembrando el terror, la violencia, y que ahora verán ese nuevo escenario de confrontación entre el ELN y las fuerzas del Estado. Gracias, Milton. Ahí está esta información que sumamos de inmediato para el análisis. Para ello nos ayuda Jaime Zuluaga. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en temas de paramilitarismo y conflicto, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. También está desde Bogotá. Profesor Zuluaga, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches y un saludo a la audiencia de Telesur. Profesor Zuluaga, ¿cómo se salva esta mesa de diálogo entre gobierno, entre esas ambas delegaciones, ELN en Quito, en Ecuador? Recordar que esa es la sede de los diálogos en este momento. La situación es muy crítica, es muy difícil. Desde la suspensión de los diálogos el 10 de enero se ha venido agravando por la reanudación de las acciones de guerra, tanto por parte del Ejército de Liberación Nacional como por parte de la Fuerza Pública. Hay quienes consideramos que es indispensable que se restablezca de inmediato el cese bilateral que se había aplicado con relativo éxito durante 100 días desde el mes de octubre pasado. Sin embargo, la situación es verdaderamente difícil y pienso que una opción para poder sacar adelante la mesa es iniciar el quinto ciclo de conversaciones sin subordinarlo a la vigencia del cese bilateral, con el objetivo de que el primer punto que se discuta justamente al iniciar el quinto diálogo sea el replanteamiento del cese bilateral, tal como lo habían pedido las Naciones Unidas, lo están demandando organizaciones sociales e inicialmente lo habían planteado las partes cuando se habían comprometido a que no se levantarían de la mesa a pesar de las contingencias que la continuidad de la guerra planteara. Profesor Zuluaga, el presidente Santos ha pedido durante este lunes coherencia al ELN y es entendible, pero las organizaciones sociales, quienes sufren el conflicto en estas zonas que no son Cali, Bogotá ni Medellín, también le piden al gobierno Santos que haya coherencia relacionado directamente con el asesinato de líderes sociales. Así que de coherencia en coherencia lograremos ver que avanzará tal como en medio de tantas dificultades se logró avanzar entre gobierno y las FARC en La Habana. A ver, yo diría más bien de incoherencia en incoherencia. Vamos a continuar una guerra que hemos estado a punto de terminarla y que hay que concentrar los esfuerzos por ponerle fin a esa guerra. Las últimas décadas de la guerra demostraron que esta no le sirve a los intereses de los sectores sociales y particularmente de los sectores sociales populares. En Colombia es urgente parar la guerra y esta guerra es una guerra que está siendo alimentada por la presencia activa de los grupos paramilitares y yo diría que por las incoherencias de las dos partes. Al ELN le ha faltado coherencia indudablemente en este comportamiento de activar de manera tan fuerte las acciones militares una vez se venció el plazo del cese bilateral pactado el año pasado. Y al Estado colombiano y en particular al gobierno le ha faltado coherencia al mostrar su incapacidad o su falta de decisión política para poner freno al accionar paramilitar. Nada más ayer fue asesinado uno de los más importantes líderes del paro que a mediados del año pasado
sacudió el andén del Pacífico con epicentro en Buenaventura. Estos hechos continuados de asesinato de líderes sociales, de represión militar de la protesta social y además de acciones militares por parte del ELN que golpean no solamente a sectores de la fuerza pública, sino también a sectores de la sociedad, simplemente alimentan una guerra cuyo sentido se demostró se había perdido en las últimas décadas, por lo cual se impuso la negociación política para ponerle fin al conflicto con las FARC. Así las cosas, y todo esto será para una próxima oportunidad, hay que verlo, profundizarlo en la clave electoral, elecciones legislativas, elecciones presidenciales este año 2018. Muchas gracias, profesor Zuluaga, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, de nuevo un saludo para Telesur. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.